Hola mi gente, ¿cómo está? Mi nombre es Amadeus de este canal Amadeus is Back y el día de hoy vamos a reaccionar al opening de una serie que en su momento quizá fue muy infravalorada, pero hay que decir que fue una época de monstruos y le tocó competir con dos series bastante fuertes que la dejaron prácticamente rezagada. Fue Pokémon, Digimon y esta Monster Rancher, también conocida aquí en Latinoamérica como los monstruos cibernéticos. Así que vamos a escuchar este opening en 11 idiomas diferentes, empezando por el original japonés, luego latino y luego 9 versiones más. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el opening japonés. Vamos a ver qué tal, solamente la he escuchado en latino, vamos allá. Definitivamente nada tiene que ver con la que he escuchado. レンタルの Bueno, ¿qué puedo yo decir de la versión japonesa? Es la primera vez que escucho esta versión. Realmente el opening es súper distinto. Eso me da a mí a entender que nuevamente la versión que llegó a Latinoamérica fue la versión de Estados Unidos. Caso Beyblade, caso Pokémon, que creo que comparando esta versión japonesa con la que llegó, que vuelvo y reitero, creo que es la estadounidense, me quedo con la estadounidense, porque es más anímica, el ritmo es mejor, el opening da a entender de que es algo relacionado a videojuegos o algo cibernético, tiene sonidos muy particulares, pero este opening japonés me parece un poco aburrido, no sé, súper lenta la canción, muy parsimoniosa, lenta. Tiene un ritmo bastante lento. Esa voz femenina hace que la canción se haga mucho más como relajante, como muy relajante diría yo. Pero para una serie de aventura como Monster Rancher, no sé, como que no le pega muy bien. Creo que no me convenció mucho esta versión japonesa. Ahora vamos a escuchar la versión latina. No sé si muchos recordarán este opening o la serie, pero creo a mi parecer que esta versión es mucho mejor. Así que vámonos con la versión latina de una vez. Let's go. Me transportaron a un raro país dominado por monstruos. Soy el mejor jugador, tengo que salvar este lugar del maligno monstruo cibernético, monstruo cibernético. Muéstrame el disco que adentro he de llevar. Tengo que encontrar el disco que al Fénix liberará. Soy monstruo. Me transporte a este lugar en que los monstruos están. Cibernético. Soy el mejor jugador que hay por aquí. Los libraré del maligno. Son los monstruos Genki y los monstruos cibernéticos. Bueno, ¿qué se puede decir de esta versión latina? Que tengo ese presentimiento que es la versión de Estados Unidos, porque por lo general suceden esos casos, cuando la japonesa nada que ver con la que escuchamos en nuestra infancia. La letra como tal tira un spoiler grandísimo, es como las letras de Digimon de España. Te dice que hay que buscar los discos para liberar al Fénix, hay que liberar al mundo de Mo. Bueno, spoiler
spoiler grandísimo. No sé si la versión estadounidense también, digámoslo así, tiene esa, o la hicieron con ese tipo de letra contando de qué trata la serie, no lo sé, ahorita lo veremos, pero creo que este tipo de música es como más, no sé, se adapta mejor a este tipo de serie que la versión japonesa, que me pareció muy sosa, la verdad. Ahora vamos a escuchar la versión de España. Vamos a ver cómo le fue a los españoles en esta ocasión. ¿Qué versión les llegó? Si la japonesa o la estadounidense. Vamos con los españoles de una vez. Vamos allá. ¡Monstruos! Me disco liberé, de pronto me transporté al país lejano de los monstruos. Aprendí a jugar y has de aprender ahora tú, pues la misión es salvar a los monstruos del mundo. Libera tu disco, libera tu disco. Hay un disco para ti, es algo mágico que debes probar. Mete la consola en disco, sí, es que feliz quieres liberar. Pequeños, Grandes, buenos, malos, lentos y otros como el rayo, así son los monstruos. Juego como un campeón y sigo con mi misión, salvar de Mu a los monstruos. Libera, Monster Rancher. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de España? Uy, no me esperaba algo así. Lo primero es que les llegó la versión de Estados Unidos. Vamos bien hasta ahí. Lo segundo, lo canta un hombre o una mujer. La mujer tiene una voz increíble, bacana. Tiene una voz muy bacana. El hombre sí no tiene una voz como muy buena que se diga. No me gustó mucho la voz del hombre, pero de la mujer sí me pareció increíble. En las partes donde interviene se escucha genial la voz de ella. Pero la interpretación es súper diferente. Le añadieron más cosas, más partes. Habla básicamente de lo mismo. Los discos, liberar al mundo de Mo, lo mismo. O sea, ahí no hay nada que hacer. Le metieron incluso hasta un pequeño rap ahí. No sé si en la original, que creo que es la de Estados Unidos, la interpretan de esta manera, no lo sé. Ahorita que vamos para allá me voy a dar cuenta. No está mal. Y le imprimieron una energía que ni la latina tiene, eso sí les puedo decir. Tiene una energía brutal. Brutal. Se ve que le metieron ganas a este opening en España, muchísimas ganas. Tiene muchas cosas en un solo opening. Es bastante animoso, pero falta escuchar muchos más, así que ya al final miraré a ver cómo se ubicaría España aquí, pero creo que está bien. Es raro, pero está bien. Ahora vamos a escuchar la versión de Estados Unidos y vamos a ver cómo marcó esa pauta, ¿no? Vamos a ver. Vamos a escuchar la versión de los gringos. Vamos allá. I was transported to a faraway land, into a world where monsters rule. I played the game like an ace. Now we're in this place to save the monsters from the evil moon. Monsters rule. Monsters rule. Let it show the mystery. We'll take it to the shrine. Will it be that fabled intrigue that released the phoenix in time? Monster Ranch. I was transported to a faraway land into a world where monsters rule. Monsters rule. Play the game like an ace. Now we're in this place to save the monsters from the evil moon. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Estados Unidos? Definitivamente fue la que marcó la pauta y llegó a Latinoamérica y a España. No sé a qué otros países, ya lo veremos. Pero debo decir con toda sinceridad que me decepcionó un poco. La voz del cantante es bastante... como que no le mete ganas. Realmente no cantó, habló. Creo que ya poniendo en contexto, la versión de España y la versión latina están mejor que la versión de Estados Unidos. Y eso que es, entre comillas, la original. Pero está mucho mejor la española y la latina, sin duda. La versión latina, digámoslo así, está muy apegada. Básicamente es la misma letra. En España sí le cambiaron algunas partecitas, pero sigue siendo el mismo mensaje. Hay que agradecerle a los estadounidenses por este opening, porque sin duda creo que es mejor que el japonés, por lo menos en energía y para una serie de aventura como Monster Rancher. Ahora vamos a escuchar la versión de Alemania. Vamos a ver cómo le fue a los alemanes esta vez, qué versión les llegaría. Vamos a descubrirlo. Vamos con ellos. La versión japonesa. Was ist geschehen? Was ist bloß los?
mit unserer Welt. Wann werden wir verstehen, es geht um uns und das ist was zählt. Keine Angst, es ist niemals zu spät, solange die Hoffnung in uns weiterlebt. Oh, wir warten nur auf den Augenblick, wir sind bereit, es gibt kein Zurück. Dann werden wir frei sein, denn es wird bald vorbei sein, frei wie der Wind. Wir werden gewinnen, das Böse bezwingen, es wird alles wie es mal war. Oh, und wir werden frei sein, denn es wird bald vorbei sein, kein Weg wird zu weit sein, wohin er auch führt. Egal wie viele Stunden und Tage vergehen, wir sind dann frei wie der Wind. Egal wie viele Stunden und Tage vergehen, wir sind dann frei wie der Wind. Bueno, ¿qué puedo yo concluir de esta versión de Alemania? Es la versión japonesa, pero me pareció que esta versión está mejor que la japonesa. La cantante tiene una voz muy bonita, muy bien escogida la cantante. Me gustó más que la japonesa sin duda. Creo que la interpretación está muy bien hecha, muy bien hecha. Creo que la única crítica que tengo es que vuelve y juega, o sea, este opening para una serie como esta, como que no le cae por ningún lado, o sea, no le pega por ningún lado. Dejémoslo hasta ahí con los alemanes, bien por Alemania. Ahora vamos a escuchar la versión de Francia, vamos a ver qué nos traen los franceses, porque estos manes a veces también... Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Francia? ¿Qué se va a poder decir si no hicieron nada? Pusieron la instrumental y ya. Ese es todo mi análisis para la versión francesa. Ahora vamos a escuchar las versiones del portugués. Vamos a empezar con el portugués de Brasil. Hay algo con el portugués de Brasil y es que encontré dos versiones. Voy a poner las dos versiones. No sé cuál de las dos fue oficial, si las dos fueron oficiales, tengo esa duda, así que vamos a escucharlas a ver qué tal. Toda la comunidad de Brasil que quizá ve mis videos, díganme cuál de los dos fue. Vamos allá con el primero, vamos a ver qué tal. Let's go. Foi transportado para um mundo distante, onde os monstros fazem as leis. Eu estava jogando, agora estou nesse lugar, com o malvado Mu irei lutar. Lei dos monstros, Monster Ranger, lei dos monstros, Monster Ranger. O pingente mostra o disco no santuário, vamos colocar. E esse lendário disco misterioso, Fênix irá saudar. Fui transportado para um mundo distante, onde os monstros fazem as leis. Eu estava jogando, agora estou nesse lugar, com o malvado Mu irei lutar. Lei dos monstros, Monster Ranger, lei dos Monster Ranger. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta primera versión de Brasil? Uy, no, yo no puedo creer que esa vaina salió al aire. Si es que esa es una versión oficial o no, no lo sé. Pero uy, no, parce. Eso es cantar con aburrimiento, no joda. Oiga, no, decepcionante. Qué versión tan aburrida, súper aburrida. Parece que hubieran agarrado a un man en la calle. Hey, ¿quieres grabar? Ven, nomás tienes que decir esto. Y ya, lo agarraron así imprevisto. A cualquier persona de la calle lo hizo. Ahora vamos a escuchar la segunda versión que encontré. A ver si supera esta, no sé. Todas las personas brasileras que quizás ven mis videos, instrúyanme en esto. Díganme cuál de las dos fue o si las dos salieron al aire, no lo sé. Vamos con la segunda versión. Eu fui transportado para uma terra estranha, onde a aventura começou. Aprendi a lutar para proteger os meus amigos do terrível mundo. Monster Rangers. Vamos, monstros. Monster Rangers. Vamos, monsters. Quem quiser me acompanhar, coragem tem que ter. Vamos todos juntos enfrentar o perigo e vamos vencer. Eu fui transportado pra uma terra estranha, onde a aventura começou. Eu aprendi a lutar para proteger os meus amigos do terrível Mu. Monster Ranger.
Monster Ranger. Monster Ranger. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta segunda versión brasilera? Que no sé cuál de las dos estuvo peor. No sé. Qué versiones tan malucas. Pensé que esta iba a superar a la otra, pero no. Malas ambas. Ambas terribles. O sea, yo no puedo creer. O sea, estaba leyendo el man. Monster Rancher, son los monstruos. Monster Rancher. No jodas, parce. Escogieron a un señor bastante, la voz se le escucha súper mayor, parece que le hubieran preguntado al abuelito: hey, ¿quieres decir Monster Rancher aquí? Necesitamos tapar ese hueco. Y lo hicieron así. Dos versiones en Brasil, no me gustó ninguna. Por favor, díganme cuál de las dos versiones fue, salió al aire, si las dos salieron al aire, instrúyanme. Ahora vamos con la versión del portugués de Portugal, vamos a ver si los portugueses hicieron algo mejor. Vamos allá. Eu fui transportado para uma terra bem longe, para um mundo onde os monstros reinavam. Como um asa eu joguei, e este jogo vencerei, para salvar os monstros do terrível Mu. Monstros Mu, monstros Mu, monstros Ranger, monstros Mu, monstros Mu, monstros Ranger, monstros Ranger, monstros Mu. Este é o disco mistério, com ele chegarão ao templo. Com o disco os nossos heróis vão libertar a Fênix Atenas. Monstros Ranger. Os monstros vivem numa terra bem longe, num mundo onde eles governam. Eles governam. Mas o jogo que eles jogam não é brincar, salvar os monstros do terrível mundo. Monstros Mu. Monstros Mu. Monstros Mu. Monstros Ranger. Monstros Ranger. Monstros Mu. Monstros Ranger. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión del portugués de Portugal? Sosa, bastante sosa, no sé. Después de escuchar todas estas versiones me doy cuenta que la versión española realmente hizo un gran trabajo, porque he escuchado versiones muy aburridoras. Esta versión de Portugal está mejor que las dos versiones brasileras. Las tres están aburridoras, pero esta quedó como un poquito mejor que las otras dos. Pero no me quedaría con ninguna de las tres, o sea, no generan nada, más bien generan es como que, uy, ¿qué estoy escuchando? Ahora vamos a escuchar la versión italiana. Primera vez que digo Italia, por favor, salva la patria, Italia, salva la patria. Espero que saquen un opening de ellos, o sea, ese ritmo tecno que siempre le meten a los openings, le caería muy genial a algo como Monster Rancher. Vamos a ver. Ay, que la hagan bien Italia, por favor, vamos con ellos. Un'avventura nuova sarà, se ti va, con Genki un mondo nuovo aprirai, se ti va, se vuoi venire con noi, paura non avere mai. Genki sa, con Olli non c'è niente che lo fermerà, la sfida è cominciata e dura però, lui timore non ha e la fenice troverà. Ci sarà un mondo da scoprire, vedrai, ti prenderà e quanta energia ti darà. Monster Rancher, vieni con noi, tu puoi giocare, puoi lottare senza renderti mai. Nel mondo Monster Rancher, vieni con noi a sognare, ad amare, a lottare, non mollare. Monster Rancher, vieni con noi, tu puoi giocare, puoi lottare senza renderti mai. Nel mondo Monster Rancher, vieni con noi a sognare, ad amare, a lottare, non mollare mai. Monster Rancher. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Italia? Salvo el día Italia hoy, sin duda. O sea, esta versión le cae como anillo al dedo a esta serie de anime, sin duda. Creo que hicieron una muy buena versión en Italia. Está genial. Bien Italia, bien, muy bien, excelente. Creo que es lo mejor que he escuchado el día de hoy. Sin duda es lo mejor que he escuchado el día de hoy. No es la original, pero no necesariamente tiene que serlo, ni la versión de Estados Unidos, porque esta brilla por sí sola. Está bien, Italia. Primera vez que digo Italia, bien. Gracias Italia, gracias. Ahora vamos a escuchar la versión de los árabes. Vamos a ver cómo les va. Espero que bien. Vamos con ellos. Adgaru Digital. Una versión japonesa. Vamos a ver.
أدغال الديجيتال عاليا تطير في الفضاء باحثا عن حلم سعيد وقلبي الشجاع يسبح في خيال يستقيه من غد جديد كل يوم ألتقي بالطبيب يخفف وحشة دربي في عوالم من أرقام كأنها خيال مضيء يا طائر المشرق في أحلامي حلق طيبا لمناه فالعقل لا يجدي من دون التحدي وروحي مغامرات هيا يا صديقي شاركني طريقي كي يصبح النجاح في المنال هيا نسافر لأرض الخيال نعيش المغامرات في أدغال الديجيتال هيا نسافر لأرض الخيال نعيش المغامرات Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión árabe? Creo que esta supera la versión alemana y supera la misma versión japonesa. Me gustó muchísimo la interpretación, la voz de la mujer es espectacular. Creo que los árabes esta vez se tiraron un muy buen opening, bien realizado. Se ve que lo hicieron de verdad de corazón. Muy bonito el opening, muy bonito. Es la versión japonesa, pero está mejor que la versión alemana, que creía que era mejor que la japonesa. No, la árabe es mejor que esas dos. Muy bien. Me gustó bastante. Me gustó. Ahora vamos a escuchar la última versión de este video y va por parte de los coreanos. Vamos a ver qué tal le fue a la gente de Corea. Vamos a ver con qué salen. Con el japonés, el estadounidense o algo propio, porque ellos a veces también lo hacen. Vamos con los coreanos. 내가 기다리던 게임 우리만의 규칙이야 어기면 받은 나의 책임 여기는 몬스터팜 이것이 몬스터 파워 우리의 몬스터 룰 여기는 몬스터팜 사실은 오늘부터 내 친구 나와 함께라면 걱정하지 않아 눈앞에 바로 대마왕루 지금 바로 오나의 피닉스 여기는 몬스터팜 이것이 몬스터 파워 우리의 몬스터 룰 여기는 몬스터팜 지금 여기가 꿈은 널 구하고야 말겠어 더 이상 물러날 곳이 없어 끝까지 헤매고야 말겠어 여기는 몬스터팜 이것이 몬스터 파워 우리의 몬스터 룰 여기는 몬스터팜 Oiga, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Corea? Esta me gustó muchísimo más que la italiana. Está muy genial esta versión. Tiene de todo. Empieza como rap y luego el cantante lo hace tan genial. Tiene una mezcla de todo. Está muy bien el ritmo, tiene energía, buena voz. Me encantó este opening. Me gustó muchísimo este opening de Corea. Creo que está incluso mejor que el italiano. Ambas están muy buenas, pero esta me gustó más. Creo que esa mezcla de ritmos le cae perfecto y la voz ni hablar. No me había emocionado tanto con un opening coreano desde el de Digimon 3, que me gustó bastante también. Creo que este top 5 no va a estar tan difícil. Hay unas versiones muy flojas y unas versiones que me gustaron bastante, así que creo que este top 5 no va a estar tan complejo. Así que vamos a definir esa lista de una vez. Let's go. Bueno, ya para concluir este video vamos a definir ese top 5. Recuerden que en el top 5 no entra ni la versión japonesa ni la versión latina, solamente entran en juego las demás versiones de otros países, así que
Para mí, en este caso, el primer lugar sin duda sería para Corea. ¿Por qué? Está genial la canción. Simple y sencillamente, genial la versión, mucho mejor que la versión japonesa, que la versión estadounidense y un poquito mejor que la versión italiana. Primer lugar para Corea. En segundo lugar precisamente está Italia. Muy buena versión italiana también. 1 y 2, Corea e Italia. En tercer lugar yo pondría la versión árabe. Si es la versión original japonesa, les quedó muy bien hecha, pero creo que el lugar 1 y 2 se la llevan en energía, en ritmo, en todo. Por eso está en tercer lugar, pero no quiere decir que sea mala. Es muy buena versión árabe. En cuarto lugar yo pondría la versión de España. La versión estadounidense, pero ellos le dieron un plus. Después de escuchar las otras versiones, sin duda creo que España se fajó en el sentido de que se arriesgó, hicieron una propuesta diferente basada en la misma base instrumental, pero bien España ahí. Y en quinto lugar yo pondría la versión alemana por descarte, más que todo porque las otras versiones estuvieron fatales y la versión alemana estuvo bien, mejor que la japonesa, bien, pasable, bien hechecita, por eso está en quinto lugar. Si ustedes, señores, están de acuerdo conmigo con este top 5, pues no olviden comentarlo, denle like. Si no están de acuerdo, ¿cuál sería para ustedes este top 5? Déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal, vendrán más openings, endings. Este canal crecerá poco a poco con la ayuda de ustedes. Y ya para terminar este video no me queda más que decirles, señores, nos vemos en otra oportunidad. Suscríbanse. Bye bye.